título de la reunión, Ministerio de Restauración. Y pasaban por mi mente tantos pasajes de la Escritura, personajes que podríamos nosotros estudiar, pero vino a mi corazón un personaje que yo quisiera trabajar con ustedes esta noche, porque cuando hablamos del ministerio de la restauración, realmente estamos hablando del sacrificio de Cristo. Cómo nosotros vemos en la palabra del Señor, para poder entender la restauración, tendremos que saber qué es lo que se ha perdido y qué es lo que se tiene que restaurar, qué es lo que se poseyó y qué es lo que se perdió. Entonces yo quisiera que platicáramos un poquito en este inicio de actividad sobre esta realidad. Vamos a una oración al Señor. Padre, te ruego que hables a nuestro corazón, que nos des la gracia, nos des la sabiduría, nos des la unción, que Padre Dios, para la gloria de tu nombre, podamos tener una comprensión y una visualización, Señor, de lo que tú quieres y tú estás restaurando en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nuestra mente y nuestro corazón sean iluminados con tu buena palabra y para gloria tuya, Señor, seamos edificados. Que sean tus pensamientos, que sean tus palabras, que sea, Señor, lo que tú quieres dejar y sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, habla a nuestro corazón. Estamos con un corazón dispuesto, abierto, para recibir tu palabra. Por Jesús nuestro Señor, por lo que Dios dice, amén. Cuando hablamos del ministerio de la restauración, realmente la pregunta es, ¿qué es la restauración? Porque cuando vemos nosotros la creación del hombre, cuando Dios creó al ser humano, que lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios dijo: voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un siervo de Dios, y siempre ha habido dentro de los que estudiamos la palabra del Señor una pregunta, y posiblemente usted se la ha hecho o usted la ha visto. Los que hemos leído Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, hemos visto que hay una diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Sí lo ha leído usted? Y la pregunta que muchas veces se ha hecho es, ¿la creación del capítulo 1 es la misma creación del capítulo 2? Los argumentos son porque en el capítulo 1 Dios creó parejas, y en el capítulo 2 Dios creó del polvo, formó a un hombre y sacó del hombre a la mujer. Siempre había tenido curiosidad sobre eso, y de muchas maneras tratar de entender realmente ese capítulo 1 y el capítulo 2. Porque en el capítulo 1 se ve que Dios creó algunas cosas diferentes que se dicen en el capítulo 2. Pero platicando con un siervo de Dios unos días atrás, y
me compartía algo que me hizo reflexionar que puede ser así, que es, creo, así. Y es que cuando el capítulo 1 de Génesis habla de que Dios creó al hombre, yo quiero que usted vaya al capítulo 1 de Génesis, y ahí en el versículo, me parece 26 del capítulo 1, va a encontrar usted la declaración que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Observe esto. Y crió Dios al hombre, verso 27, a su imagen, a imagen de Dios los crió. Pero ¿qué sigue diciendo? Varón y hembra los creó. Entonces de pronto, al leer este pasaje, me decía este siervo del Señor, ahí Dios creó al hombre inicialmente en espíritu, porque nadie, fíjese, nadie puede señorear sobre los cielos, sobre las aves, sobre los peces, a menos que tenga la capacidad de poder interactuar con ellos. Y el único que puede hacer eso es el espíritu. Usted sabe que Dios es espíritu. Y entonces Dios se puede comunicar. Usted recordará, por ejemplo, cuando Dios quiso tratar a Jonás. Dice que Dios preparó un pez. Eso quiere decir que le comunicó. Quizás le dijo: mira, prepárate porque te voy a cambiar de dieta este día. Te voy a mandar mi profeta que necesito que me lo guardes por 3 días. Y entonces vemos a Dios teniendo una comunicación con el pez. Luego vemos a Dios teniendo una comunicación con un gusanito, porque dice ahí que preparó un gusano que se comiera la calabacera. Entonces la única forma como uno puede tener ese contacto de comunicación con toda la creación, porque quiero llevarle, vea lo que dice el verso 26, dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra. ¿Cómo podía el hombre señorear? Quiere decir tener dominio sobre toda la creación. Y entonces la única forma es espiritualmente. Lo voy a explicar. El capítulo 1 me habla entonces de que Dios creó al hombre y la mujer en espíritu. Es la primera creación. Por ejemplo, déjeme llevarle porque poco a poco en esto. En el capítulo 28 del libro de Job, Dios le hace unas preguntas a Job. Y le dice, mira, Job le dice, o capítulo 38, creo que es verso 20, o 38, si no estoy mal. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba las cosas? Y entonces cualquiera que lee ese pasaje dirá como que Dios está burlando de Job. Como que Dios le está diciendo: mira, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba? Como veo que les gusta buscar las citas, vamos a leer mejor ahí. Es Job 38:20, creo, si no estoy mal. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿Aló? Nadie lo tiene. Sí. Es Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Ajá. Léelo más. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Imagínense que Dios le pregunte a uno: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra?
Y uno dice, pues cuando creaste la tierra yo no había nacido. Cuando creaste la tierra yo no existía. Y ahí le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Ya que me hiciste el favor de leer, lee ahora el versículo 20. para que las lleves a sus límites y entiendan las sendas de su casa. ¿Verso 20? Hay un verso entonces ahí donde dice, tú lo sabes. 21, lee 21. Tú las sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de sus días. Oiga lo que le está diciendo Dios a Job. Le está diciendo, vamos a recapitular. Le está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y Job dice, pues, yo no había nacido. Y le dice Dios, no, ya habías nacido. Porque ahí dice en el versículo 21, tú lo sabes. Vamos a ver si lo tenemos puesto ahí. Tú lo sabes. Porque, ¿cuántos creen que Dios es mentiroso? ¿Verdad que Dios no es mentiroso? Entonces la declaración que Dios está haciendo, dice, tú lo sabes, porque para entonces ya habías nacido. Y oiga lo que le dice Dios a Job, y grande es el número de tus días. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, amado hermano que estás aquí, ¿cuánto tiempo de vida y de existencia tiene tu cuerpo? Tú lo sabes. Algunos nacieron en el siglo pasado, tendrán 60, 70, 40. Pero ¿cuánto tiempo de existencia tiene tu espíritu? Porque Santiago dice que Dios es Padre de nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces cuando Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios crió al espíritu humano. Es decir, no se asuste con esto. Si se va a pelear conmigo, peleese con la Biblia, porque ahí está escrito. Ahí dice que usted es más viejo de lo que usted cree. A ver, vea al que está a su lado, dígale, qué viejo has de ser tú. Pues, porque Dios le está diciendo, por favor, Dios le está diciendo, tú lo sabes. Porque para entonces, ¿qué le dice Dios? Ya habías nacido. Y el número de tus años o de tus días es grande. Entonces, si nosotros hablamos del ministerio de la restauración, tenemos que entender qué fue lo que perdió el ser humano. ¿Qué fue lo que tenemos que buscar que sea restaurado? ¿O por qué el Señor viene en un ministerio de restauración a restaurar qué? Entonces, cuando Dios crió esa pareja, los crió espiritualmente y les dijo, señoré. O sea que esa primer pareja tenía la capacidad de señorear. Tenía la capacidad, hermano, de dominar las aves. Tenía la capacidad de dominar los peces. Eso no se puede hacer con este cuerpo. Eso no se puede hacer físicamente, pero se puede hacer espiritualmente. Déjeme llevarle un poquito, porque quizás estoy complicándole su existencia, porque usted, o tal vez no, ¿verdad? Usted me dice, eso ya lo sabía, pero déjeme recordárselo. El apóstol Pablo en un momento dice a los colosenses, yo estoy presente viendo vuestro buen orden. Pero Pablo no estaba físicamente ahí. De pronto Pablo también en 2 de Corintios dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo fui al paraíso y al tercer cielo. Eso quiere decir que Pablo en un momento dado empezó a experimentar condiciones que el ser humano tiene, pero que las perdió. Por ejemplo, Jesús, no crea que Jesús cuando nació era Dios, era Dios en un bebé, pero Jesús no nació hablando, Jesús no nació sabiéndolo todo.
Jesús la Biblia dice que crecía en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Eso quiere decir que Jesús nació exactamente como usted y yo nacimos. Usted cuando nació no salió y le dijo: doctor, mucho gusto, me llamo fulano de tal, qué frío que hace, ¿verdad que no? Él lo primero que hizo cuando nació fue pegar el grito. ¡Ah! Pero ¿cuántos se acuerdan cuando nacieron? ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el vientre de su madre? Pero David llegó un momento donde recordó y dijo: mi embrión vieron tus ojos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo empezó a desarrollarse, empezó a crecer en conocimiento, a crecer en relación con Dios, en gracia, en sabiduría, y de pronto empezó a recordar. Él pudo tener acceso a su conciencia espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 17 de Juan dice: Padre, yo quiero que estos que están conmigo vean mi gloria, la gloria que tuve antes contigo. ¿Cómo se recordó? ¿Cómo alcanzó ese conocimiento? ¿Cómo llegó él a unir eso y a decir no? Porque Jesús, déjenme decirle, Jesús tuvo que descubrir quién era. Y espero en Dios no dormirlos esta noche, ¿no? Pero le voy a poner un ejemplo, y lo he puesto siempre. Pero Jesús, por ejemplo, cuando él nació, cuando él comenzó a ser instruido en conocimiento, María le empezó a contar cómo fue su nacimiento. María le dijo: mira, hijo, lo que te quiero, por supuesto no me pida el verso, ¿verdad? No va a decir dónde está, porque María le dijo: hijo, te quiero contar que tu nacimiento tu engendramiento no fue como todos los seres humanos, sino que se me apareció el ángel Gabriel. Y Jesucito: ¿quién? El ángel Gabriel. Y él vino porque, hermano, bíblicamente la que engendra la fe en los hijos es la mujer. Y entonces le empezó a compartir y le dijo: mira, se apareció el ángel Gabriel y me dijo que Dios tenía un plan para mí, porque yo era virgen. Y entonces el ángel Gabriel me dijo que el poder del Altísimo vendría y lo que nacería de mí era un santo ser. Entonces Jesús dijo: entonces yo soy hijo de Dios. Y entonces José, ¿qué? No, mira, José no es tu papá. José es tu papá de crianza, pero tú eres hijo de Dios. A los 12 años Jesús sabía que José no era su papá. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan en el templo? Cuando le dice María: mira, tu padre y yo te buscamos con afán. Y Jesús dice: en los negocios de mi padre. Entonces a los 12 años, diga conmigo, 12 años. ¿Cuántos tenemos más de 12 años de estar en el Evangelio? Levanten la mano los que tenemos más de 12 años. Muy bien. ¿Ya descubriste tú quién eres? Es que yo le quiero hablar de, si hablamos de ministerio de restauración, ¿restaurar qué? ¿Restaurar qué? Cuando Jesús llega a los 30 años y que va, hermano, al bautismo, porque él va a cumplir toda justicia, ¿de acuerdo? Cuando llega con Juan el Bautista y que Juan el Bautista dice: no, yo no te debo bautizar a ti, sino tú a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que cumplamos, conviene para cumplir toda justicia. Pero cuando Juan el Bautista lo señaló, Juan no dijo: ahí está Jesús, mi primo, ahí está el Hijo de Dios. No. ¿Qué dijo Juan? Acuérdense, por favor. ¿Qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios. Jesús dijo: entonces yo soy el sacrificio. Y entonces confirmó su destino.
Él sabía que tenía que ser sacrificado. Dijo, él unió, con razón nací en un pesebre, porque yo soy el cordero sacrificial. Todo esto que le he hablado me hace ver que en la palabra del Señor hay luz para poder entender que cuando Dios creó al hombre, le dio facultades, le dio, hermano, conocimiento, le dio señorío. Mire, el hombre, hermano, cuando fue creado, ahí dice, señoreen sobre las bestias del campo. Hermano, el hombre podía dominar cualquier bestia con su mente, con su espíritu, darle órdenes al hipopótamo, al león, al dinosaurio, a cualquier cosa. Hoy en día no podemos ni siquiera ordenarle a un ratón. Es más, si un ratón sale ahí, le aseguro que muchos pagan el grito. Porque el hombre perdió la capacidad de señorear. Entonces vamos al punto. Ya descubrimos algo que tenemos que buscar en la restauración. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando nos predican el evangelio de Cristo, cuando nos hablan del evangelio y cuando hablamos del ministerio de la restauración, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. ¿Qué es lo que se perdió? Cuando en el capítulo 2, fíjese que dice en el capítulo 1 de Génesis, Dios creó al hombre varón y hembra. Pero en el capítulo 2 no dice que lo crió, dice que lo formó. Entonces ahí agarró al ser espiritual y lo metió en un molde. Pero ese ser espiritual ya vivía. Pero, mire, le voy a dar una noticia bonita. El Salmo 23 dice, y a la casa de Jehová volveré. ¿Por qué dice volveré en unas versiones? Usted, mire, los que entendemos esto, vamos a ver que cuando lleguemos a la casa del Padre, nadie dijo amén. Cuando lleguemos a la casa del Padre, hermano, le va a decir un ángel ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la tierra? Hombre, vieras qué fregada me llevé tú. Ja. Nací en Sonsonate. Luego me trasladaron a los Estados Unidos. No aprendí el inglés nunca. Pero ¿descubriste quién eras? ¿Se acuerda cuando Jesús llega con Pedro y Jesús le dice, oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oh, Pedro dice uno que Juan el Bautista, otro que Isaías, otro que Jeremías, muy bien, pero ¿y tú quién dices? Y entonces le cae la luz a Pedro. Y le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios, el Altísimo. Y entonces le dice Jesús, muy bien, ahora te voy a decir quién eres tú. Y le dice, tú no eres un ser humano común y corriente. Tú eres una piedra en el templo. Tú eres una columna en el templo. Pero no le está hablando de esto. Por eso, con todo respeto, dígale a que está a su lado, ese tu estuche está feo, mano. Por favor, porque, no, la verdad, estamos feos, hermano. Mire, nos arrugamos, ¿sí o no? Nos enfermamos. Necesitamos que echarle perfume porque deje de bañarse un par de días y nadie lo aguanta. Es decir, esto no soy yo. Esto es el vaso de barro que Pablo dice, tenemos un tesoro. El tesoro es lo que está dentro, el ser espiritual, ese ser que es el verdadero Hijo de Dios, porque Pablo dice, aunque esta nuestra habitación se deshace, tenemos por dentro algo que se está renovando cada día.
Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio de restauración? Dios, hermano, Dios no te va a restaurar tu casa aquí, no te va a restaurar tu dinero, no te va a restaurar tu salud aquí, porque esa no es la visión importante de la restauración, sino es devolverle al hombre la imagen que Dios le dio. Devolverle al hombre la seguridad que Dios le dio. Miren, cuando Dios crió a Adán y a Eva en el principio, no tenían temores. No había miedo. ¿Cuándo fue cuando la humanidad dejó entrar el miedo? Cuando doña Víbora llegó y le dijo a Eva, mira, le dijo, ¿ves qué árbol más bonito? Come. Dios quiere que sea. Cuando se pecó, cuando pecamos nosotros, en Eva entró el miedo. Y entonces cuando Dios baja y ve a su creación y empieza, Adán, Eva, ¿dónde están? Y le dice, oí tu voz. No habían perdido el oído. A ver, ¿cuántos de aquí oímos hablar a Dios? ¿A cuántos nos habla Dios así, que oímos su voz? Mire, solo a los dos dichosos. Tienen el oído todavía, ya están restaurándose el oído. Pero ¿a cuántos no hemos oído la voz de Dios? Por ejemplo, Jesús dijo al Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce. ¿Cuántos hemos visto al Espíritu Santo? ¿Sí me están a entender? Entonces quiere decir que buscar la restauración y el ministerio de restauración es más hermoso y más profundo y más glorioso que lo que nosotros pensamos. Porque usted vino aquí, Señor, yo vengo para que restaures mi matrimonio. Hermano, piece of cake. Eso no es lo más importante. Pero lo puede hacer Dios. Señor, yo vine para que me restaures de la pierna. Lo puede hacer. Pero Él no está pensando en restaurar lo físico. Él está pensando en devolvernos el señorío que nos dio desde un principio. Cuando Él dijo, señoread. Cuando Él dijo, ustedes fueron criados para no temer. Pregúntele a que está a su lado, ¿tienes temores? A ver, ayúdeme porque acuérdese que es ministerio de restauración. ¿Tenemos temores o no? Dios mío, creo que estoy solito aquí yo. ¿Tenemos temores o no? ¿A qué le tienes miedo? A la migra, a la enfermedad, a la pobreza, al divorcio, a la soledad. Es posible que usted esté aquí por miedoso, porque le tiene miedo que su pastor lo regañe. O tal vez porque le tienes miedo a tu mujer, que te dijo o vas o vas. Y de repente empezamos a entender que somos seres que estamos cargados de temores. Mire, hace unos días uno de los hermanos que trabaja en seguridad me dio un gozo, me dio una bendición escucharlo, porque yo estaba en mi oficina, estaba en las escaleras de mi oficina cuando llegó y me dijo, ¿le puedo decir algo, hermano Otto? Entonces yo bajé y él es del grupo de seguridad que nos ayuda en la iglesia. Y me dice, y le digo, ¿qué tienes, hijo? Me dijo, acabo de salir de la clínica del médico y me diagnosticaron cáncer en la próstata. Pero, fíjese lo que me dijo, pero ore por mí, porque yo sé que el Señor puede hacerlo y lo va a hacer. Y no tengo temor, ni tengo miedo, ni vengo asustado. Solo ore por mí.
Yo dije, Señor, qué lindo. Este cuate no le tiene miedo al cáncer. El médico lo dijo, pero no le tiene miedo. Oramos, hermano, el domingo hace 15 días dio el testimonio de que el cáncer desapareció. Ahora, ¿por qué? Porque en su ser interior no lo aceptó. Él no tuvo miedo. Él no se complicó diciendo, ay Señor, ¿por qué? Señor, porque eso me fascinó, porque entonces pude entender que en el mensaje que he estado trasladando les he estado engendrando fe. Y Timoteo era un discípulo de Pablo que fue criado con palabras de fe. Hermano, ¿quién es el autor de la fe? ¿Es tuyo? Salud. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Ahora, miren la fe de Cristo, la fe del verbo, la fe de Dios. Dios dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Esa es la fe del Señor. Esa es la fe que llama a las cosas que no son como si ya fueran. Yo hago cielos nuevos y tierra nueva, hecho está. Esa es la capacidad de fe. La verdadera fe no es, yo creo, I believe, yo creo. No. La verdadera fe es la activación del poder de Dios que declara lo que no es como si ya estuviera hecho. El hombre se le concede esa fe en el principio, pero por causa del pecado la perdimos. Y ahora que vemos nosotros, incredulidad, duda. Ahí mi Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Diga, yo soy bendecido. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos, Dios lo bendiga, hermano? ¿Cómo que Dios lo bendiga? Si ya estoy bendecido. Pero como no lo creo, Señor, porque me suban el sueldo, Señor. No, oye, párale. No sabemos orar como conviene. No sabemos, el Espíritu tiene que ayudarnos. Mire, acaba de llegar con nosotros un hermano que se llama Norberto Carlini, que se accidentó y fue un terrible accidente, hermano, y está en estado de coma en el hospital. Y de repente un pastor de aquí llama a Argentina, a Rosario, y le dice a la esposa, hermana, Dios va a levantar al hermano Norberto, pero Dios dice que la congregación tiene que llamarlo como Jesús llamó a Lázaro. Y la esposa dice, yo no me animo a hacer eso. Mire, dígale a la congregación. Él está en estado de coma, él lo contó ahí en la iglesia. Y entonces ponen al hermano en los speakers, al profeta, el pastor, y dice, hermano, Dios me habló que se pongan de pie y que llamen a Norberto Carlini y que salga del estado de coma. Y la congregación toda se levanta, tiran las manos hacia donde está el hospital donde está y le decimos, Norberto, en el nombre de Jesús, sal. Y a los 3 días, Norberto está saliendo del hospital, restaurado. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en nosotros? ¿Qué es lo que perdimos? ¿Qué fue lo que, hermano, cuando el diablo, diga el Señor lo reprenda, cuando el diablo tentó a la mujer, Satanás sabía el daño que le iba a causar a la humanidad. Porque si ellos pierden esa convicción, si ellos pierden esa relación con Dios, si ellos pierden la condición de la imagen, entonces los voy a poder dominar. Perdimos la fe, perdimos el gozo,
perdimos la paz. Hermano, lea la Biblia. De pronto nos volvimos seres violentos. De pronto nos volvimos orgullosos, miedosos. Somos, como dice Pablo, maldicientes. Somos murmuradores. Hey, hermano, si usted realmente se da cuenta cómo es la humanidad, usted dice, no, hombre, vivir en este planeta es terrible. El hombre llegó a perder toda la dotación de Dios de tal manera que Dios dijo, tengo que ir a restaurar al ser humano. Mira, hermano, lea Romanos capítulo 1. Dice, atestados de todas cosas malas. Yo le quiero preguntar a usted, y sin el ánimo de ofenderlo, ¿verdad que usted ya no tiene malos pensamientos? ¿Verdad que ya no tiene malos deseos? ¿Verdad que usted es tan noble y tan manso que jamás le levanta la voz a su señora? ¿Verdad, mujeres, que ustedes son tan sumisas y nobles que el esposo dice, yo me casé con un ángel? Oímos la voz de Dios, vemos al Espíritu Santo, palpamos su presencia. No. Necesitamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere restaurar. Por eso cuando Jesús viene, hermano, y Él llega a la cruz del Calvario, lo primero que quiere restaurar es la vida en nuestro espíritu. Por eso le dijo a Nicodemo le dijo, esto no es asunto de ir a la iglesia, ni de ir a la sinagoga. Te es necesario nacer de nuevo. Tener vida del espíritu. Hermano, yo me he sorprendido, aquí no, pero allá donde yo ministro, hay gente que ha sido diácono, ha sido obrero y no ha nacido de nuevo. Pastores, hermano, que predican, pero no saben lo que es el nuevo nacimiento. Yo mismo estuve desde los 5 años hasta los 17 años cantando himnos y yendo a la iglesia sin saber lo que era el nuevo nacimiento. Hermano, perdóneme, como tal vez algunos de ustedes vienen aquí y ven a su mamá, a su papá que llora y este loco. No saben, no conocen. Entonces Jesús viene y lo primero que quiere restaurar es la vida espiritual. Que percibamos la presencia de Dios Espíritu Santo. Que sepamos, como decía mi hermano, esto no es una religión, pero para algunos sí. Y es una religión aburrida. Y por eso en la visión que Dios le dio al hermano decía, no dejen la roca. Claro, no la conocen. ¿Quién después de conocer al Señor, quién después de experimentarlo lo puede dejar? Pedro es un hombre con muchas rajaduras, con muchos problemas como nosotros. Cuando Jesús le dijo, Pedro, si tú te quieres ir, te puedes ir. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras que me engendran vida. No, Pedro no era perfecto, pero comía vida. Qué interesante, por eso dice la escritura en el 1 de Pedro capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que crezcáis. Mire, bienaventurados aquellos, hermanos, que ya han nacido de nuevo, que aman la palabra de Dios, que la leen, que la escudriñan, que la estudian, que la vuelven a leer. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿cuánto tiempo usas al día para leer la palabra? Pregúntale. ¿Cuántas de aquí han sido o son madres? Levanten la mano los que son madres. No, con ánimo. Madres, no padres, madres. Va, ustedes dieron a luz. Nació su
su baby, precioso porque se parecía al papá. Hermano, ese niño, ¿cuántas veces le daban de mamar al día? ¿Cuál era la característica de ese niño? Que lloraba. Ya sé lo que quiere. Se calmaba. A las 2 horas, ¿qué pasaba? ¿Sabe que hay cristianos que una vez a la semana van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Y no la leen en su casa. Y no la estudian. ¿Qué me está diciendo eso? Que no hay vida. Que lo que son religiosos, perdónenme si le duele esto, que lo que tienen es una religión, pero no tienen vida. Porque cuando hay vida está uno, y el Señor, el Espíritu Santo, nos lleva la palabra. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermano Jorge, explíqueme esto. Hermano, explíqueme esto, explíqueme esto. Están ahí en la palabra, hermano. ¿Y por qué dice aquí esto? Están deseando. ¿Qué hace la palabra? Te hace crecer. Y cuando uno empieza a crecer, se empiezan a activar los sentidos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar que Dios nos restaure? La vida. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿ya naciste de nuevo? Porque no se enoje y ni se sienta mal si no ha nacido de nuevo, porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de la madre? Y Jesús le dijo, tú eres el maestro de Israel. ¿Y no entiendes eso? Entonces, cuando hablamos del ministerio de restauración, ¿cuánto tiempo tengo tú? No, pregunto porque yo tengo hambre. Porque vamos a estar aquí mañana y vamos a estar mañana o no. No, hermano, mire. ¿Vamos a estar mañana, sí o no? Ay, la cosa está comando ya. Se me hace como que ya está agarrando vida. Porque yo voy a un cementerio y digo, amén. Y nadie contesta. Pero voy a la iglesia de Cristo y digo, amén. A ver, la vida empieza a generar. Lo primero que Dios quiere restaurar en nosotros es la vida. Por eso cuando Jesús encuentra a Israel y encuentra al maestro Nicodemo, dice, pero Nicodemo, ¿tú no entiendes esto? Hermano, yo estuve de los 5 años hasta los 17 años, 12 años, sentado en una banca y nunca me engendraron espiritualmente. Por eso yo entiendo a muchos chavos, hermano, que llegan a la iglesia y yo los entiendo. Para el que no ha nacido de nuevo, esto es lo más aburrido que hay. Pero para el que ha nacido de nuevo, esto es como pegarse uno al pecho de la madre y tuc. Y ahí está uno, hermano, queriendo comer más y queriendo comer más. Y por eso les preguntaba, ¿van a venir mañana a los seminarios, va? Porque yo traje 2 pechos. Uno que va a dar la mujer aquí, mi esposa, y otro que va a dar José. Y un pecho es de chocolate y el otro es de leche con ¿qué? Con caramelo. Para que crezcamos en el nombre del Señor. Entonces, el hombre perdió esas capacidades. Cuando nosotros vemos a Jesús, y ¿cuánto llevo ya de? Ya llevo media hora más. Hasta arriba. Son las 11 ya. Es lo que falta. Perdón, bueno, me quedan 11 minutos. Bueno, cuando yo veo la restauración, hermano, lo que yo quiero plantearle a usted es la visión de lo que busque algo, pues no, es que no es solo el evangelio no es solo de ya acepté a Cristo y voy camino al cielo.
No, usted le va a perder sabor al evangelio así. Pero si usted entiende lo que debe buscar. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: ustedes ya creen en mí? Les dice: pero si permanecen en mí y permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis. ¿Qué les dijo? La verdad. La verdad no es la letra, la verdad no es la Biblia, la verdad es la persona del Espíritu Santo de Dios. Les está diciendo: ustedes van a conocer al otro. Hermano, mire, yo estoy, cada vez que leo la palabra, cada vez, Dios sabe, cada vez que me hinco a orar, le digo: Señor, mira, es que esto no es religión. Mira, ahí está claro, tú resucitaste, tu espíritu está aquí. Tenemos que tener evidencia, como decía Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Yo no puedo, hermano, a mí un evangelio así de religión, de rutina, me aburre. Cuando yo veo lo que Dios quiere restaurar en mí la vida. Después quiere restaurar la verdad para que salga toda esa mentira que Satanás metió en mí. Porque Satanás es padre de mentiras. Y yo he sido mentiroso desde que nací. Y no me diga que usted no ha mentido. Le preguntan a la mujer: ¿qué edad tienes? 5. ¿Por qué no dicen la verdad? Hermano, mire, a ver, levánteme la mano al que no ha mentido. ¿Por qué mentimos? Eso no es nuestro. Eso lo sembró Satanás. Él puso en nuestro corazón, hermano, odio. ¿Sabe, hermano, quién fue el primer homicida en la historia? ¿Quién fue? Satanás. Lo dijo Jesús. Él es un homicida y es padre de mentira. Entonces, cuando engendró en Eva, cuando logró que Adán y Eva pecaran, empezó a trasladarles todo su DNA. Y por eso Caín mató a Abel. Y por eso Lamec comienza en Génesis con tremendas cosas. Y la humanidad, hermano, empezó a degradarse de tal manera que en el capítulo 6 de Génesis usted ve que todo intento del pensamiento y del corazón era lo malo. ¿Qué pasó con la imagen de Dios? ¿Qué pasó con el señorío? Lo perdió. Ahora ya no somos señores, ahora somos esclavos. Por eso Jesús les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No somos esclavos, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? Les digo, ustedes son esclavos del pecado. ¿Cuántos fuimos esclavos del cigarro, del alcohol, de la marihuana? Bueno, gracias a Dios, de la marihuana sí o no. Esclavos de la mentira, esclavos del robo. ¿Aló? Alguien estará pensando: ¿para qué vine yo, hombre? Voy a terminar con la anécdota, porque pues vamos a seguir trabajando en el Ministerio de Restauración, ¿va? Un granjero, ya han oído esta anécdota. Un granjero se fue a la montaña y encontró un nido de águila. Y en el nido había un huevo. Y el granjero lo agarró y se lo llevó a su granja. Cuando llegó a su granja, se lo puso ahí a la gallina con los demás huevos. Y la gallina, que por cierto, la gallina es un animalito que no es muy inteligente. Porque eso yo lo comprobé, que no son muy inteligentes. Porque un día yo estaba pintando en la casa de mi abuela, estaba encalando una puerta con cal, si los que saben de cal, y ahí tenía el balde de cal y la gallina llegó y se tomaba la cal. Y me dijo mi abuela: ¿por qué la dejas? Por bruta, le dije, pues si es cal. Debiste saber que no es agua, porque con la gallina no es. Bueno. Entonces la gallina
empolló los huevos y reventaron los huevitos. Reventaron los pollitos y también el aguilucho. La anécdota dice que el aguilucho aprendió a picar y a buscar gusanitos, porque eso veía con todos los pollitos. Pero empezó a crecer y se dio cuenta que era diferente. Todos sus hermanos amarillos y el café. Y entonces un día levantó los ojos al cielo y vio 2 águilas volando. Y se dio cuenta que tenía un pico como él, garras como las que él tenía. Y entonces descubrió que era águila y que no era pollo. Pregúntele a que está a su lado, ¿tú ya descubriste que no eres pollo? Está bien que el mundo tenga miedo. Está bien que el mundo, hermano, se odien entre ellos. Es el mundo. Está bien que el mundo sea orgulloso. Está bien que el mundo sea vanidoso. Pero que nosotros, que no somos del mundo, seamos así, es que no hemos descubierto quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Hermano, no importa que tú hayas nacido en el lugar más simple, cuando la sangre de Cristo te limpia, cuando tú naces de nuevo, tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Y Dios es rey. Y entonces yo, si no soy de la familia de Dios, soy príncipe. Entonces debo comportarme como mi papá. Por eso Efesios dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo se comporta Dios? Por ejemplo, Dios, ¿sabía usted que Dios es misericordioso? Entonces, ¿por qué andamos juzgando a los hermanos? ¿Sabía usted que Dios es benévolo? ¿Sabía usted que Dios da mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos? Entonces cuando la esposa llega con uno y le dice, regálame 20 pesos, ¿para qué quieres 10? Si con 5 te alcanzan, toma 2 y me traes uno de cambio. O tú dices, 20, no, hija, aquí están 40. ¿Sabías que Dios es paciente? Entonces, ¿por qué nosotros somos impacientes? Tenemos que sacar la imagen esa y levantar los ojos. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada arriba donde está Cristo. Mira cómo es Él, porque eso está dentro de ti, en tu espíritu. No se asusten ni se asombren que el día que ustedes, el Señor venga por nosotros, ustedes van a llegar a la casa del Padre y van a recordar y van a conocer, oh, allá está al lado. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es más viejo que la misma tierra. Si logramos a través de la entrega recordar, nos queremos ir. ¿Por qué Dios nos dio amnesia? Porque si recordamos cómo es allá, le garantizo que usted desearía morirse hoy mismo. Me quiero ir. ¿No dice Pablo que es muchísimo mejor? Pero como tenemos amnesia, no nos queremos morir. Porque lo único que conocemos es esta tierra. Ay, Señor, no me quiero. Pero que el día que alcancemos, que nuestro espíritu llegue a trasladar ese conocimiento, la cosa va a cambiar. Quiero que piense conmigo, Señor, ¿qué necesito restaurar yo? Si estás con temores, Señor, los temores hay que echarlos fuera. Todas esas cosas que Adán perdió, que no permitieron que nosotros nos señoreamos, hermano. Nosotros tenemos miedos. Nosotros, fíjese que si no tengo dinero en la bolsa, con esto termino. Ay, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué tenemos esas actitudes de desconfianza, de temor? Si la Biblia dice, mi Padre sabe lo que yo necesito. ¿Por qué hay temores dentro de mí?
porque perdí la imagen que Dios me había dado. Oremos. Padre Dios, esta noche que iniciamos esta serie, Señor, de enseñanzas, de pláticas con tu pueblo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Yo sé que poco a poco tú vas a ir iluminando, así como Pablo decía, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestro ser sea iluminado y podamos comprender, Señor, y podamos erradicar de nuestro ser interior todas esas lacras negativas que heredamos de nuestros padres y de este régimen corrupto, Señor, del mundo. Podamos revestirnos del hombre espiritual y disfrutar, Señor, lo que tú nos has dado y has hecho con nosotros. Hoy reconocemos que te necesitamos, Señor. Hoy reconocemos más que nunca que necesitamos, Señor, ser iluminados por tu presencia, auxiliados por tu Espíritu Santo, para poder alcanzar, Señor, esa renovación, para poder alcanzar, Señor, esa restauración de lo que perdimos a causa del pecado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y despierta en nosotros hambre y sed de tu palabra. Y que, Señor amado, en esa hambre y en esa sed crezcamos para ti. Hable con Dios unos segundos. Hable con Dios unos segundos. Habla con Dios porque debes descubrir lo precioso que eres internamente. Debes erradicar esos complejos porque Dios te crió a su imagen y está restaurando eso. Restaurar hasta nuestro lenguaje, donde no hayan maldiciones, sino haya acción de gracias para Dios, bendiciones. Habla con Dios, habla con Dios. Toma unos segundos para hablar con Dios. Padre bueno, te bendecimos. Ministra cada corazón, cada mente. Permítenos, Señor, captar, anhelar y desear, Señor, el ser restaurados, el ser, Señor, ministrados de tal manera, Señor, que el lucero sea formado dentro de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, pon tu mano sobre cada corazón, sobre cada mente, Señor. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Enséñanos. Vamos, levante adoración al Señor un momentito. Santo, 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 santo. Y acababa brehena basqueto. Y catobaba brense herabasqueto manana. Te bendecimos a ti, Señor.
Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu gracia. Bendecimos tu bondad. Precioso Espíritu de Dios, toca nuestra mente y nuestro corazón. Aviva en nosotros, Señor, ese fuego. Derrama espíritu, Señor, de oración, de búsqueda, hambre y sed de tu palabra. Hable con Dios unos segundos más, unos segundos más. Santo, santo, santo. Eleva, Señor, tu espíritu y dile: grande y poderoso tú eres. Que toda nara brajena. Muévese entre el pueblo. Santo, santo, trayendo sanidad. santo. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Levanta tus manos al Señor. Ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor esta tarde: